Ya, Bien, vamos con 9:13 de la mañana, sí, y vamos con nuestro primer invitado, que es Fernando Sleve, gerente de inversiones y planificación financiera de Patrimor. ¿Cómo estás tú, Fernando? Hola Javier, ahora Diego, tanto tiempo, Diego, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cómo has estado, Javier? Bien, gracias. Oye, aquí estamos ya, estamos cerrando el año, y uno empieza a dar cuenta, partimos el programa diciendo, oye, mira, estamos a 24, falta un mes para la Navidad, y ya cuando falta un mes para la Navidad, es que no queda nada, ya se cerró el año, ¿cierto? Y uno empieza a sacar balance, y bueno, la pregunta es, ¿cuál fue el balance general de este año, ¿cierto? Para las acciones, para el IPSA, para el ICPA, cómo se comportó nuestro mercado, en términos de cifras duras, porque una cosa es la percepción que uno tiene, ¿cierto? Que ha estado todo tenso, todo apretado todo el año, pero bueno, finalmente, ¿cómo fue el comportamiento para la bolsa chilena? Yo te diría que en general ha sido un año bastante pobre, ¿ya? Si uno lo compara también con los otros mercados, ¿cierto? Donde Estados Unidos partió un año muy bueno, con un comportamiento bastante alcista, veniendo también de un año 2022 muy malo, o sea, un año 22 donde cayeron entre un 25 y 35% algunos sectores, y obviamente terminando diciembre, partiendo enero, empieza a subir. Obviamente es tramposa la foto, pero la muestra dice, ¿cierto?, que Estados Unidos anduvo muy bien. China partió con bastante fuerza al principio de año y se desinfló completamente, y eso golpeó mucho los mercados emergentes en general. Y ahí por un montón de derivadas, tasas de interés, el dólar, etcétera, etcétera. Y eso no deja fuera a nuestro querido IPSA, que es la bolsa chilena, donde si uno lleva el rendimiento más o menos a la fecha del IPSA, a mí me gusta siempre mirar el IPSA sin dividendo, que es el IPSA solo, le digo, que es poco visto. Normalmente uno habla del IPSA cuando están a 5.000, 6.000 puntos, ¿cierto? Y el IPSA sin dividendos hoy día te muestra alrededor de 3.100 puntos, que es un crecimiento paupérrimo de un 3% en lo que va del año, ¿cierto? Por lo menos no tenemos una caída de un 20%, pero es un movimiento bastante chico, donde prácticamente el IPSA en general ha tenido el comportamiento positivo de los dividendos de las empresas. El IPSA hoy día lleva alrededor de, ¿cierto?, un 9-10%. Entonces todo ese margen de ganancias que hoy día uno ve es atribuible a los dividendos de las empresas. Oye, ¿y qué estamos viendo para 2024? Mira, poco antes de contestar esa pregunta, también es bueno entender el IPSA como su generalidad, ¿cierto? Porque nos muestra, o sea, si bien es una representación del mercado local, hay algunas empresas que, si les va muy mal, por ejemplo, Sokimich, que pesa alrededor de un 17%. Del IPSA. Del IPSA, que es mucho. Wow, o sea, es mucho. Sokimich le da súper bien, obviamente voy a tener un mejor general, y este año a Soki le ha ido muy mal. No le ha ido mal porque lo han hecho mal, sino el precio del litio ha caído alrededor de un 80%. Entonces, al representar casi 18, porque es un 17,5, 17,7 aproximadamente, claramente ya, para cerrarlo, 20% malo. Y después ya, obviamente, la parte bancaria, ¿cierto?, la parte más de utilities han dado bastante bien, y que son un poquito más sensibles, o los sectores específicamente que le ha ido bien este año son los sectores sensibles a las tasas de interés, ¿verdad? Donde obviamente había, si se acuerdan, hace un par de semanas, cuando recién partió bajando el Banco Central las tasas de interés, y se esperaba que el Banco Central las bajara mucho más agresivo de lo que hoy día es el consenso, tuvimos un despegue bastante agresivo del IPSA, ¿cierto? Y que, si uno se fija, justamente fueron las acciones más sensibles a las tasas de interés, ¿verdad? Y eso después tendió a corregir bruscamente, también acompañado, ¿cierto?, de este nuevo entorno de mercado para las tasas de interés en 2024. Y ahí conecto con la pregunta, Javier, que se espera justamente para el 2024, si bien es muy difícil, ¿cierto? Yo siempre digo, es muy, muy, muy complicado tratar de vislumbrar lo que viene en el futuro, porque, ¿cierto?, específicamente el mercado rentarial es muy volátil. Uno ve que algunos drivers sí van a impactar fuertemente, ¿cierto?, al rendimiento de las acciones, y particularmente va a ser la velocidad en que pueda bajar el Banco Central las tasas de interés, y también cómo va a ir alineado el dólar a nivel internacional y local. O sea, si vemos un Banco Central con una relajación mucho más agresiva de lo que hoy día es el consenso, va a haber un performance mucho mejor, ¿cierto?, para el IPSA o para el mercado en general. Si se para un poco eso, tiene que tomar más pausas de lo que todavía se espera por algún rebote en la inflación, el dólar, si es que no baja y se todavía sigue subiendo, o así sucesivamente otras derivadas.
claramente vamos a tener un IPSA un poquito más resentido, quizás más plano, no necesariamente, ¿cierto?, a la baja. Otro factor que incide mucho, yo creo, o mejor no creo, uno lo ve, que incide 100% en el mercado local es China, ¿cierto?, el comportamiento del gigante asiático, porque finalmente nosotros somos un país exportador 100%. China lleva desde el 2021, fue el pic de crecimiento, y ya lleva alrededor de 3 años en un decrecimiento importante, no decrecimiento, o sea, una desaceleración, porque no ha crecido negativo, o decrecido, sino ha tendido a, ¿cierto?, moderar su crecimiento. Ha tenido datos bastante malos los últimos 6-7 meses. El año pasado fue un año muy complicado, ¿se acuerdan? Por la crisis inmobiliaria, que todavía salen ruidos de vez en cuando, todo el afán por el gobierno chino de restringir a los mercados de tecnología, restringir a los inversionistas externos, que terminó impactando de una u otra forma, ¿cierto?, al mercado asiático. Y en general, uno cuando mira la historia dice, oye, cuando China está en problemas, uno espera medidas políticas y económicas muy agresivas para volver a subirlas al alza, y que era la hipótesis de la mayoría de las casas de inversión globales para China este año. Oye, China viene 2022 muy mal, 2023 vamos a ver relajación monetaria, inyección de plata, inyección de crédito, etcétera, y no pasó, o pasó en una medida muy acotada, ¿ya? Y eso ha impactado que China también ha estado bastante lento, por así decirlo, el 2023. Oye, Fernando, así como las condiciones macro, evidentemente, que dibujan la cancha y el potencial de performance, ¿cierto?, de nuestro querido índice, ¿cuánto afecta o ha afectado, ¿cierto?, en el dinamismo del mercado bursátil la fuga de capitales que ha habido en Chile? Porque no hay que tapar el sol con un dedo. Con un dedo, ¿cierto? Desde el estallido social, en pandemia y lo que ha seguido, en Chile ha salido mucho capital, ¿cierto? Y ese capital dice, bueno, dejo de invertir en Chile, mucho capital que se ha ido a Miami en particular, y cómo eso ha afectado... Real estate en Miami. Mucho real estate en Miami, ¿cierto? Llegada de Messi ahí convulsionó. Todos quieren ver a Messi. Todos quieren ver a Messi. Pero en fin, ha habido una fuga de capitales, yo creo que, no sé si sin precedente, al menos en los últimos 30 años, y obviamente que eso le resta base sobre cuánto dinero hay en la economía local para invertir y si eso afecta o no afecta el rendimiento de, ¿cierto?, el IPSA, o lo ha afectado. Yo creo que ha afectado es difícil cuantificar, ¿cierto? Más que un what a feeling o lo que uno puede apreciar en comparables. Uno puede decir, un what a feeling, ese es como me acordé de la canción What a feeling, ¿no te acuerdas? Dale. Entonces uno puede hacer comparativos, o sea, países que se parecen a Chile, por último, dice, oye, el sector inmobiliario, que son más del dinamismo interno, sector bancario, sector consumo, etcétera, etcétera, cómo han tendido a comportarse en los últimos 3-4 años y cómo se ha comportado Chile particularmente en estos últimos temporadas. Y si uno hace esa comparativa, que es como lo más cercano, va a decir, oye, es que ha afectado mucho, ha afectado poco, ha afectado mucho, ¿ya? Uno ve como el sector construcción inmobiliario hoy día, también por una serie de cosas también macro, pero también mucho micro no solamente por la fuga de capitales, micro también por, sabemos, los retiros y cómo impactaron en términos inflacionarios, y así sucesivamente. Es un sector que, si uno lo compara con el real estate latinoamericano, real estate europeo, norteamericano, si bien ha sufrido también afuera, no de forma tan agresiva como en Chile. Si uno mira el sector retail también, un poco la misma línea. Entonces, yo creo que la fuga de capitales afectó mucho la liquidez del mercado, ¿ya? Y como afecta a la liquidez del mercado, tiende también a, cuando hay movimientos como lo que estamos viviendo hoy día, 2023-2022, donde estamos en un escenario, y ahí sí, la cancha grande, macroeconómico a nivel global, que es incomparable en los últimos 50 años, y si uno toma data histórica, han pasado esta forma de ver el mercado en 1870, 80, y antes de eso, hace mucho tiempo, porque quizás no había data tan fina. Entonces tenemos un entorno también que es muy raro, y en ese entorno raro se tiende a sobreexagerar los precios cuando no hay liquidez. O sea, si yo no tengo compradores, vendedores, etcétera, y sale mucha fuga porque, oye, quiero vender, para decir cualquier cosa, Falabella, y no tengo profundidad de mercado en acciones,
Pucha, la cuestión de exagerar, eso es hacer leña del árbol caído. Eso es hacer leña del árbol caído. No, molestando un poco ahí con... justo para la era por decir cualquier ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? pero voy a decirlo. También ha pasado, por ejemplo, en muchos fondos de inversión que tienden a no ser rescatables, ¿cierto? ¿Qué significa que no sean rescatables? Que yo no puedo pedirle la plata a la administradora de fondos para que me devuelva la plata. Y la gente trata de salir por bolsa, o sea, como si te vendieran una acción, y como no hay nadie comprando y vendiendo, tienden a también pegar el costalal más agresivo de lo que uno podría esperar. Eso también va pasando en el mercado de divisas en su minuto, que estuvo muy problemado el año pasado, donde uno tiende a ver movimientos muy exagerados, y ahí justamente es cuando uno pierde profundidad en el mercado, que se dice, que es la liquidez, y eso una de las variables a atribuir 100% es fuga de capitales. O sea, todos los inversionistas que son específicamente más family office, ¿cierto? Banca privada, que son no los institucionales como la FP, que ellos están obligados a invertir acá, pero que ¿qué porcentaje mueven un mercado distinto. Pero pregunta, ¿qué porcentaje, para que la gente sepa que este programa se llama Clave Morse y tratamos de simplificar, ¿cierto? ¿Qué porcentaje del IPSA es la inversión de los institucionales, llámese las AFPs? Me te mentiría si te diría un porcentaje 100%, pero es muy alto. ¿Ya? Es cosa de ver simplemente, uno se mete a las acciones más importantes del IPSA y ve el holding, o sea, quienes tienen el porcentaje mayor, y las AFP están en la primera casilla. O sea, la AFP sigue siendo... En el IPSA. Ahora, ICPA es otra historia porque ahí normalmente no se mete la no. Y de hecho, justamente por eso uno también ve... Para que nuestros auditores entiendan, el ICPA es el índice general que agrupa todas las acciones. El IPSA, ¿cierto? Es una subselección. Uno ve, por ejemplo, empresas más familiares, llámese un Lipigas, por ejemplo. Ahí Lipigas no tienen prácticamente posesión de la AFP. Las inmobiliarias más chicas, ¿cierto? Y ahí también uno ve cómo ha tendido a desangrarse más eso que es un Santander, un Chile, etcétera, que han vivido también sus propias historias, pero se han comportado relativamente estables en el tiempo. Oye, en los minutitos que quedan yo te quiero preguntar un poco, porque bueno, muchas de las personas que nos escuchan y que escuchan estos programas más económicos en las mañanas, están metidos en los mercados financieros. Entonces yo te quería pedir que hagamos como un resumen general de cómo viste al inversionista chileno durante este año. Porque mucha gente me ha comentado que estuvieron más reaccionarios de lo que deberían. ¿Cómo fue el comportamiento y qué consejos le darías a las personas de cara al próximo año? Este año fue bastante interesante, y lo digo desde mi experiencia con mis clientes y lo que uno trata de ver como termómetro exterior. En termómetros de los clientes nuestros vimos que había mucha reacción a tratar de, especialmente los que están un poquito más informados, de tratar de aprovechar como la papita. Dicen, oye, que está barato, hoy he escuchado que está barato el IPSA, hoy he escuchado que está barata esta acción. Y en general, nuestra postura este año fue bastante más conservadora de lo que quizás muchos hubieran pensado, porque hoy día el costo-oportunidad de estar invertido en otro tipo de producto financiero, que es deuda, era mucho más atractivo. O sea, hoy día las tasas de interés siguen siendo mucho más atractivos que el equity, tanto local como internacional. Entonces ahí obviamente nosotros, por la postura más lineal, hoy hay que estar con mucho cuidado. Creo que si bien puede ser súper bueno el año, estemos tranquilos, ¿cierto? Y hay que ser muy selectivo, o finalmente uno aprovecha más los productos de deuda que son, finalmente uno puede estar más tranquilo, y hoy día con tasas mucho más altas. Si uno saca a nivel general, hoy día el IPSA me está rentando un 10, no está muy lejos del depósito a plazo, o sea, cualquier cosa de instrumento de deuda un poquito más sofisticado, tanto local como internacional, andaría bastante. Y por el lado, como termómetro, esto nomás no es que con la gente que hablo, pero uno lo va mirando, la mayoría de inversionistas como más pequeños ha estado muy atento de lo que ha pasado el IPSA, lo había dejado completamente y ha estado como esto personalmente, ahí lo comparto con ustedes, quizás pueden opinar también, ha estado como muy animoso, como, oye, quiero invertir, oye, quiero hacer esta cuestión. Hay mucho idea de esta cuestión, sí. También es sensación mía. No, yo lo comparto plenamente porque me llegan de esos mensajes. Videos de YouTube que todos están hablando de acciones chilenas, entonces hay como todo un ambiente te lleva. Pero hay poca liquidez al mismo tiempo, tampoco hay tanta plata para invertir. Por eso, yo diría por eso, es como un termómetro, no sé si no creo que se haya traducido en una mayor liquidez al mercado, porque también no sé qué tipo de inversionista fue. Ahora, en términos de inversionista
multifamily, banca privada, no es la tónica que se vivió el año 2023, entrar con mucha fuerza al mercado local. Muchos todavía están con los problemas propios de haber ido al mercado internacional, a estar muy expuesto a renta fija, renta variable global, donde este año fue muy malo y el año pasado también muy malo. Entonces también el costo de volver es complicado. Claro, hay que hacer la pérdida. Oye, última pregunta, porque siempre el tiempo acá en radio vuela. Vuela. Pero bueno, tenemos el plebiscito a puertas. Y también sabemos que el plebiscito ha puesto, y todo el proceso constitucional, lamentablemente lo digo, ha puesto este marco de incertidumbre donde hablamos bien coloquialmente estar con el freno de mano puesto. ¿Hay alguna expectativa en el mercado que pasando el plebiscito sea un resultado a favor o en contra? Esto permita, ¿cierto?, inmediatamente la bolsa reaccione. ¿O ya está incorporado? A diferencia de los otros plebiscitos, te diría que hay menos expectativa de este que el anterior. No se malinterprete que no es importante, es muy importante. Pero hay menos, uno lo mira como en términos. Si sale el resultado A, el cuadro de volatilidad para cualquier lado es muy amplio, porque hay mucha expectativa, y es muy volátil el resultado A o B que pueda darse. Hoy día, por el resultado A o B, es menos la volatilidad que va a generar que los eventos anteriores. ¿Ya? O sea, no va a haber una gran reacción al día siguiente. Claro, no significa que no haya una reacción. Gran reacción, como si fue los días siguientes, por ejemplo, peso chileno, ¿te acuerdas para el plebiscito anterior, que fue muy, muy fuerte? Y eso da porque también hoy día ha bajado bastante la incertidumbre política, ¿cierto? Si uno lo mira en data también internacional, que son los Credit Default Swap de Chile, que es como finalmente el riesgo chileno internacional, cómo lo están mirando afuera, finalmente, que es lo importante, ha bajado drásticamente en los últimos 6-7 meses. ¿Ya? Entonces, lo que queda para la cancha 2024 hacia adelante son cuestiones mucho más fuertes de lo que vamos a decir ahora. O sea, a nivel estructural, necesitamos muchos cambios que no necesariamente van a decir con el resultado de la Constitución. Obviamente va a dar uno menos, pero todavía quedan un montón de, por así decirlo, problemáticas que tienen que resolverse, que no son dependientes de la Constitución particularmente hablando. Bien, Fernando Sleve, gerente de inversiones y planificación financiera de Patrimor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.